Vamos a continuar con nuestra presentación del día de hoy. Bienvenidos, Edinson, Augusta, Sara, bienvenidos todos. Y empezamos, ¿no? Nosotros nos hemos quedado en la sesión número 5 de trabajo. Estábamos hablando de lo que viene a ser las contrataciones del Estado dentro del tema de abastecimiento. Y hoy continuamos con este módulo, ¿no? Hablando de lo que viene a ser las partes de lo que viene a detallarse en nuestras contrataciones del Estado. Muy bien, vamos a avanzar con esta sesión de trabajo y en esta oportunidad tenemos la sesión del día 29 de noviembre, ¿no? Hablemos de los paquetes, ¿no? Nosotros contratamos bienes, servicios y obras mediante los requerimientos y podemos agrupar en paquetes los respectivos requerimientos. Muy bien, entonces como ustedes pueden observar aquí, nosotros podemos agrupar en un solo objeto varios elementos distintos, no distintos, no, pero vinculados entre sí. Recuerden que aquí la contratación integral es más eficiente que las individuales. Podemos hacer paquete de obras de similar naturaleza. La entidad suscribe un contrato por cada obra. Es importante tenerlo en cuenta. También podemos hacer paquetes de obra, ¿no? Donde podemos agrupar varias obras y cuando se adjudiquen, cada obra generará un contrato. Muy bien. También podemos agrupar dentro de los puestos por paquete que se nos permite, ¿no? ¿Ok? Estamos agrupando estudios de preinversión, incluso también la elaboración de estos estudios con el expediente técnico de obra. Si ese es el caso, podemos agrupar ambos estudios siempre que preveamos en los términos de referencia los resultados que se van a tener que dar en cada nivel de estudio y que sean considerados en los niveles siguientes. Muy bien, vamos avanzando. Me confirman si se escucha bien. Hablemos de las contrataciones por paquete un poco más. Bienvenida Raquel Lourdes a nuestra reunión. Puede convocarse procedimiento de selección por paquete. Recuerden que los paquetes es agrupar varios servicios, bienes u obras, en este caso, cuya característica es que sea algo similar. Y podemos hacer por paquete la elaboración de fichas técnicas, ¿no? Recuerden que en el Invierte P nosotros podemos desarrollar, ¿no? Para viabilizar proyectos pequeños, podemos viabilizarlo mediante una ficha estándar o una ficha simplificada, ¿ok? En el caso de proyectos que demanden mayor estudio, mayor ¿no? Complejidad, podemos desarrollar estudios de preinversión o estudios o informes que se requieran para las inversiones en el caso de las IOARs, pero no todas las IOARs, ¿no? Solo hablaremos de la ampliación marginal, rehabilitación y optimización. No incluye, por ejemplo, aquí la parte de la reposición. Aquí tenemos 3 de las 4 IOARs. Muy bien. También se puede contratar en paquete la elaboración de las fichas técnicas, como ya lo hemos indicado, o estudios de preinversión, estudios e informes a los que se refiere el numeral anterior, a este numeral, y del propio expediente técnico de obra, debiéndose, como ya lo hemos indicado, prever en el requerimiento, es decir, en nuestros términos de referencia, los resultados por cada nivel de estudio que se vaya a aprobar. Muy bien, ahí tengo levantada la mano, no sé quién ha sido la persona. Dante Quispe, le voy a permitir activar el micrófono. Adelante, Dante. Dante, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Dante, tiene la palabra.
Buenas noches. No, solamente para decir que estoy presente y bueno, ya me he escrito y he estado revisando todos estos días el Mm, curso y me bien. parece magnífico. Muchas gracias. Pierda cuidado, Dante. Ya saben que pueden levantar la mano, nos pueden escribir por chat, aprovechando este pequeño momento. Gracias, Dante. Apaga tu micrófono. Mil gracias. También saludamos a Eli Reinaldo, que se ha conectado en estos momentos. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar, ¿no? Podemos hacer por paquete varias cosas de tal manera de que podamos hacer contrataciones más eficientes. Continuemos. La siguiente lámina que nos trae. La siguiente lámina nos trae, ¿no? Que tenemos que evitar el fraccionamiento. El fraccionamiento, como regla general, está prohibido, ¿no? Está prohibido el fraccionamiento, que es evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual. Está prohibido dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección. Eso sería un fraccionamiento. Evadir la aplicación de la presente ley o reglamento para dar origen a contrataciones iguales o menores a 8 UITs, ahora con el decreto de urgencia 16-2022, desde el 18 de julio hasta el 31 de diciembre, ¿no? Esto se llama, ojo con eso, ¿no? Hasta 9 UITs, ¿no? O evadir el cumplimiento de los tratados internacionales, también hay que tener en cuenta eso. Muy bien, también están, ¿no? La contratación independiente de cada uno de los documentos que conforman el expediente técnico que constituye un fraccionamiento, estimados colegas. Repito, constituye un fraccionamiento. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta que esto no podemos hacer. Continuamos. ¿Qué no sería un fraccionamiento? Si estamos diciendo que está literalmente prohibido, prohibido, ojo, no está prohibido, no dividir las contrataciones, que es lo que nos resalta en este caso, ¿no? No la información. Aquí debemos de recordar que la falta de presupuesto, no tenemos mucho presupuesto, nos asignan lo que podemos obtener, contratamos, después volvemos a requerir, ahora podemos ver completado algo más de presupuesto, eso ya no sería un fraccionamiento. ¿Por qué? Porque en su momento contábamos con algo, no con todo lo que, no lo que demanda en la parte presupuestal. Entonces, eso no constituye un fraccionamiento, pero tiene que quedar evidenciado. O el surgimiento de una necesidad no programada, ¿no? O algo impredecible. Eso también no es un fraccionamiento. Muy bien, vamos avanzando. ¿Y qué más tenemos nosotros? Las contrataciones, ¿no? Las contrataciones de acuerdo, ¿no? A las reglas del acuerdo marco, ¿no? Compramos por acuerdo marco varias veces, reiteradas veces, no sería un fraccionamiento salvo el supuesto que determine el LOCE en su directiva del acuerdo marco que ha determinado, ojo con este detalle, ha determinado qué cosa, ha determinado que la gran compra tiene que realizarse, ¿no? La gran compra tendría que realizarse. Entonces, la gran compra, ojo con este detalle, la gran compra es a partir de 100.000 soles. Si evitamos la gran compra, sí sería un fraccionamiento. ¿Quiénes son los responsables del fraccionamiento? Tenemos al usuario en primer lugar, pero no es el único. Tenemos también a logística, que es el OEC, y las otras dependencias. Todos ellos son responsables ¿de qué? Del fraccionamiento, estimados colegas. Muy bien, vamos avanzando y tenemos la homologación. La homologación, ¿quién la realiza?
Solo los ministerios están facultados para uniformizar algún bien o servicio. ¿Qué cosa exactamente? Características técnicas y requisitos de calificación y condiciones de ejecución. Entonces, la homologación solo la pueden hacer los ministerios. Deben elaborar sus planes de homologación conforme a lo que dispone Perú Compras, ¿no? Una cosa son los bienes homologados y otra cosa diferente son los bienes que están en el acuerdo marco o los bienes que están en el listado de bienes y servicios comunes. Esas son características importantes. Los bienes homologados es porque el sector quiere regular algo específico, propio de un sector, pero cualquier entidad del Estado que quiera contratar tendrá que sujetarse a la ficha homologada. En cambio, un bien o servicio en el listado de servicios comunes es un bien cuya característica es más global. Por ejemplo, el cemento, el arroz, la lenteja, el fierro, esas tienen ficha y están en el listado de bienes y servicios comunes. Hay más de un ministerio que compra este tipo de bienes. Por ejemplo, en el caso del combustible, todos creo que compran. No hay un ministerio específico que se escriba una ficha de homologación. Ahí, por ejemplo, encontramos a los combustibles con ficha en el listado de bienes y servicios comunes, pero sí se podría homologar el servicio de traslado de combustible. Eso podría corresponderle a energía y minas, ¿no? Las características técnicas del traslado, los recipientes, las condiciones mínimas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, avancemos. Tenemos que la homologación, cuando se da, es obligatorio usar esta ficha de homologación sin importar el régimen legal de la contratación o el monto de la contratación. Y se realiza mediante una adjudicación simplificada, salvo cuando el requerimiento es homologado parcialmente. Para cerrar la idea de la homologación e ir a las preguntas, ¿no? Saben que pueden hacer preguntas por chat. Si está en el listado de bienes y servicios comunes, se compra por subasta. Si está en el catálogo electrónico, se compra por acuerdo marco. Recuerden eso. Aprobada la resolución de homologación, ¿no? Que realiza el ministerio, ¿no? Debe de tener siempre previamente, antes de sacar esta resolución, una opinión favorable de Perú Compras. Muy bien. Y Edwin Oscar Silva Zúñiga, un saludo, nos pregunta, ¿los gobiernos regionales pueden efectuar, a ver, homologación? No, solo los ministerios, estimado Ev. ¿Quién hace las fichas técnicas en el listado de bienes y servicios comunes? Ya ni siquiera lo hacen los ministerios, lo hace Perú Compras. Entonces, listado de bienes y servicios comunes, Perú Compras. Homologación, los ministerios. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales no tienen esa capacidad, ni de definir una ficha homologada, ni de definir un bien o servicio en el listado de bienes y servicios comunes. Entonces, eso es una tarea que le corresponde. Para el caso del listado de bienes y servicios comunes, le corresponde a Perú Compras y para el caso de los homologados, le corresponde a los ministerios. Muy bien, avancemos, ¿les parece? Ahora sí, hablemos de la indagación de mercado. ¿Qué viene a ser para nosotros la indagación de mercado? Viene a ser una acción que viene posterior al requerimiento. Ya hemos hablado en la sesión pasada de requerimiento, ¿se acuerda? El requerimiento es la piedra angular y muchas veces si no se hace bien, el problema, ¿no? El problema, ¿no? El problema, ¿qué cosa? El problema que tenemos nosotros que es, ¿no? Cuando
no se hace bien un requerimiento. Muy bien. Avancemos y acá tenemos qué son las pautas para tener en cuenta sobre la indagación de mercado. Primero hay que hablar de bienes, servicios en general y consultorías en general. Los bienes, los servicios en general y las consultorías en general tenemos que recibir sus requerimientos y qué más. Y después de recibir los requerimientos, ¿no? Salir a cotizar. Entonces ahí no hablamos de determinar un valor referencial, sino hablamos de determinar un valor estimado. Determinamos el valor estimado sobre la base de qué, de las especificaciones técnicas de los bienes o de los suministros de bienes y o de los términos de referencia. Muy bien, salimos al mercado. Normalmente nosotros hacemos cotizaciones. ¿Estamos ahí? El OS utiliza información del mercado, incluidas las contrataciones del sector público y privado, sobre bienes y servicios que guarden similitud con el requerimiento. Cuando hablemos de consultorías en general, recuerden que el área usuaria proporciona en el requerimiento que ya hemos revisado los componentes o rubros con una estructura de costos que permite al OS estimar el presupuesto luego de interactuar con el mercado. Muy bien, vamos avanzando. Y el valor estimado se determina con un procedimiento donde tenemos que incluir un análisis respecto a dos cosas: la pluralidad de marcas y la pluralidad de postores. Por ejemplo, en bienes tenemos que cotizar a diversos postores que puedan traer marcas de diferentes, ¿no?, lugares, de diferentes procedencias, no proveedores de la misma marca, ¿no? Preferentemente, no debemos en este caso no realizar esto, ¿ok? Solo cuando no haya, ¿no?, pluralidad de marcas, en este caso, nos quedamos con la pluralidad de postores. Muy bien. Y también es importante indicar, ¿no?, la posibilidad de poder distribuir la buena pro. En muchos de los casos, el proveedor cotiza todo y si ese es el escenario, no se va a distribuir la buena pro. Pero habrán otros casos en los que los proveedores no tengan la capacidad de proveer todo. Ojo con eso, no tengan la capacidad de proveer todo. Y en ese escenario, ¿no?, vamos a recibir el precio que él indica y la cantidad que él nos puede brindar. Ojo con ese detalle. Si nos brinda esa capacidad, ese monto que no es todo, entonces vamos a indicar, y eso se repite en todas las cotizaciones de los demás proveedores, vamos a indicar que se va a distribuir la buena pro. Muy bien, entonces existirá la posibilidad de distribuir, ojo con eso, ¿no?, de distribuir la buena pro si solo existe una marca, ¿no? En ese caso el análisis debe de detallar, ¿no?, que se está buscando la pluralidad de postores nada más, ya no de marcas. Se debe considerar dentro de la indagación de mercado los conceptos que se apliquen al mercado específico del bien o servicio, maximizando así el valor de los recursos públicos. En el caso de ítems, el valor estimado es la sumatoria de todos los ítems y con ello se determina el tipo del procedimiento. Sumamos todos los ítems y el monto que nos sale determinará si será pues una adjudicación simplificada, si será pues por ejemplo una licitación pública o un concurso público, dependiendo también del tipo de la contratación.
Muy bien. Recuerden en todo momento durante la indagación de mercado que el OS está facultado para solicitar apoyo de las dependencias o áreas pertinentes, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. Ahora nos toca hablar de las obras, ejecución de obras y de las consultorías de obra. Las consultorías de obra son tres, estimados colegas. Elaborar un expediente técnico es una consultoría de obra, no es un servicio, es una consultoría. El proveedor tiene que tener RNP de consultoría de obra, no de servicios. Supervisar la elaboración del expediente técnico de obra también es otra consultoría, no es un servicio, por lo tanto el RNP será de consultor de obra también. Y tenemos la supervisión de las obras, que será también otra consultoría de obras. Y ya saben cómo es la ejecución de las obras, ¿no? Ahí tendremos que tener proveedores ejecutores de obra, no de servicios, no de bienes. Con respecto al valor, ustedes saben que la obra tiene un presupuesto, la obra tiene un expediente técnico, la obra en ese expediente tendrá una hoja denominada hoja de presupuesto. Y en esa hoja de presupuesto habrá una fecha. Entonces la antigüedad es máximo 9 meses de esa fecha que dice en esa hoja en que se ha determinado el presupuesto. Por si acaso no es cuando se aprueba el expediente técnico de obra. Muchas veces el expediente, por ejemplo, se presentó hoy. Hoy que estamos, 29 de noviembre. Así dice el S10, así está impreso, pero se aprobó el expediente el 20 de diciembre. ¿Ya cuánto nos queda? No contabilizamos el valor de la obra desde el momento en que se aprueba, sino de la fecha. ¿Qué fecha está impresa? En la hoja de presupuesto, esta fecha es el 19 de noviembre. Entonces, ¿cuándo vencerá? 9 meses, ¿no? Tenemos hasta el 18 de agosto del año que viene. Hasta ahí tenemos, ¿no?, la vigencia de lo que viene a ser el valor de la obra. Muy bien. Entonces, ¿cómo se determina el valor de la obra? El valor se determina en el contenido de su expediente. ¿Y cómo se hace un expediente de obra? Para que ahí haya un valor, una ruta crítica, un proceso constructivo. ¿Qué se hace? El consultor puede contratarse un consultor, o la entidad, cuando decide la entidad hacer por administración directa el expediente técnico de obra. Ambos, cualquiera de los dos, tiene para sustentar el presupuesto de obra cuando presente la versión en borrador del expediente técnico para presentar todos sus cálculos. Allí debió haber realizado las indagaciones para realizar, organizar, no presentar el análisis de precios unitarios por partida y por subpartida, considerando los insumos, las cantidades, precios o tarifas, gastos generales variables y fijos, así como la utilidad. Muy bien, ese es por el lado de obras. Ahora hablemos de las consultorías de obra. Las consultorías de obra, ¿no?, son, ya hemos mencionado, ¿cuáles son? Elaborar el expediente técnico, ¿no? ¿Qué más? Supervisar la elaboración del expediente técnico, ¿y qué más? Y supervisar las obras. Ojo con ese detalle. En los tres casos, las consultorías de obra, el usuario tiene que establecer dentro de los requerimientos un detalle, un anexo que nos ayude a definir los componentes o rubros en una estructura de costos. ¿Para qué? Para que el OS salga al mercado y le pregunte a los proveedores
que previamente tienen que dar documentación y anexar a esta documentación este presupuesto desagregado cuando interactuamos con el mercado, donde el proveedor te está obligado a detallar los costos directos, los gastos generales fijos, los gastos generales variables, la utilidad sobre las características, plazos y condiciones definidos en los términos de referencia. Recuerden que el valor referencial puede ser público. La regla general es que sea público, pero en ciertas circunstancias será reservado, estimados colegas. En ciertas circunstancias será reservado. Muy bien, vamos avanzando y no sé si hasta aquí hayan algunas preguntas. Ya estamos hablando de la parte de los actos preparatorios, ¿no? No hay. Muy bien, estamos avanzando de a pocos porque tenemos también otro módulo idéntico, pero que verá la siguiente etapa. Muy bien. Continuamos a la siguiente lámina y ahora hablemos de los sistemas de contratación. Todo requerimiento tiene un sistema de contratación o puede tener más de uno inclusive cuando hablemos del esquema mixto, ¿no? Pero no todo requerimiento tendrá modalidad de contratación, porque las modalidades de contratación no van a depender de dos cosas, de qué cosa estemos contratando, porque podemos requerir no un llave en mano o un concurso oferta. Muy bien, entonces avancemos. Sistemas de contratación. Los dos primeros que extraemos esta noche son los siguientes. Tenemos en este caso el sistema de suma alzada. El sistema de suma alzada, ¿no? Cuando las cantidades, ojo con eso, cuando las cantidades, las magnitudes y calidades de la prestación están definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o en el caso de obras en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y el presupuesto de obra respectivo. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el postor? El postor formula su oferta, ¿no? Por un monto fijo e integral. Ojo con eso, un monto fijo, un monto integral y por un determinado plazo de ejecución para cumplir con el requerimiento. Para hablar de obras, ¿no? Bajo el esquema de suma alzada, el postor tendrá que formular, ojo con ese detalle, tendrá que formular, ¿no? Su oferta considerando, ojo, todos los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, según en este orden los planos, las especificaciones técnicas, la memoria descriptiva, el presupuesto de obra, que forma parte del expediente técnico, en ese orden de prelación. Ese es el orden. Como ustedes pueden ver, como primer orden están los planos, debiendo presentar en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta. El mismo orden de prelación se aplica durante la ejecución de la obra. Tratándose de consultorías de obras que también pueden haber a suma alzada, ¿no? El postor formula su oferta considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los términos de referencia y el valor referencial en ese orden de prelación. Muy bien, entonces tenemos en este caso el primer sistema que es a suma alzada. María Mendoza desea participar, levanta la mano, voy a pedirle que active su micrófono. A ver nuevamente. Profesor, ¿me escucha? Sí, le llego a escuchar.
Muy bien. Solamente para saludarle y agradecer, ¿no? Por esta clase y quisiera saber si las clases van a quedar grabadas. Sí, están siendo grabadas. Ahorita en este momento con esta plataforma están siendo grabadas. Y Muchísimas gracias, nada más para saludarle. Saludos a mis compañeros. muy bien, gracias. Entonces estábamos hablando del sistema a suma alzada, donde las cantidades, las magnitudes se conocen, son exactas. Entonces hablemos ahora del sistema de precios unitarios. El sistema de precios unitarios, ¿qué cosa es? El sistema de precios unitarios es cuando, a ver, cuando no los bienes, servicios en general, las consultorías y las obras no puedan conocer con exactitud el requerimiento o con precisión las cantidades o magnitudes requeridas. En el caso de bienes, servicios en general y consultorías, el postor que hace formula proponiendo precios unitarios, ¿no? Una unidad de medida y un valor por esa unidad de medida, ¿no? En función de las cantidades referenciales. De todas maneras hay cantidades, son proyecciones, ya no son tan exactas, contenidas en los documentos de procedimiento de selección y que se valorizan en relación a su ejecución real. Entonces te van a pagar lo realmente ejecutado, no durante un determinado plazo de ejecución. En el caso de obras, hay obras a precios unitarios, sí, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios, considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. Muy bien. ¿Qué nos dicen nuestros colegas? Bueno, esto que habíamos revisado es el precio unitario. Y Humberto Vicente Bustamante Guapaya, un saludo. Estamos en nuestra primera media hora de trabajo, ¿no? Hoy día vamos a avanzar de a pocos, ¿les parece? Para complementar con lo que viene en la siguiente clase, ¿no? Entonces aquí nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos la pregunta de Humberto y nos dice buenas noches a todos, nos saluda, ¿no? Y Humberto nos consulta sobre la parte de los sistemas, justamente lo que estamos desarrollando. Un gusto, Humberto. Muy bien. Vamos avanzando y ahora tenemos los otros dos sistemas. Y aparece el sistema de tarifa, aplicable solo para las consultorías. Las consultorías en general y las consultorías de obra, cuando no pueda conocerse con precisión el tiempo de prestación del servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los documentos de procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real. Casi se parece mucho a precios unitarios, solo que aquí la variable no es cantidad sino es tiempo. Se hacen los pagos en base a una tarifa. Las tarifas, el precio por hora, por minuto, por segundo, por día, ¿no? En este caso es una tarifa que incluye dentro del precio todos los impuestos, los costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y la propia utilidad. Eso es el esquema de sistemas por tarifa. Ya hemos visto suma alzada y precios unitarios. Muy bien. Entonces, tenemos la oportunidad de conocer esta combinación que es el esquema mixto.
El sistema de contratación mixto es el que agrupa una suma alzada, ¿no? Algunas prestaciones a suma alzada, con prestaciones bajo tarifas y o precios unitarios, la combinación de los tres, de dos de los tres, ¿no? O de los tres juntos, ¿no? Como ustedes lo pueden apreciar. Aplicable para la contratación solo de servicios en general, obras y de consultorías de obra. No es aplicable el esquema mixto a bienes. Repito, a servicios en general, obras y consultorías de obra. ¿Cómo se desenvuelve esto? De la siguiente manera. Tratándose de servicios, cuando las prestaciones comprendan magnitudes o cantidades que puedan conocerse con exactitud y precisión, se contratan bajo el sistema de suma alzada. Los elementos cuyas magnitudes o cantidades no puedan conocerse se contratan bajo el sistema de precios unitarios. En el caso de obras, cuando el expediente técnico de obra, uno o varios componentes técnicos correspondan a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, se contratan bajo el sistema de precios unitarios, en tanto los componentes cuyas cantidades y magnitudes estén definidas, en este caso, bajo el sistema de suma alzada, pues se realizará la contratación mediante la suma alzada. Entonces, en eso consiste el esquema mixto. Adiciona varios sistemas de contratación, de los tres que hemos mencionado: suma alzada, tarifas y o precios unitarios. Ahora hablemos de los otros dos últimos sistemas, muy poco conocidos o difundidos, por decirlo de esa manera, pero que también son muy útiles, como es el porcentaje, aplicable en la contratación de servicios de cobranza, recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. Dicho porcentaje incluye todos los conceptos que comprende la contraprestación que le corresponde al contratista. Muy bien. Por otro lado, tenemos el sistema de contratación, honorario fijo y una comisión de éxito, aplicable a las contrataciones de servicio. Solo de servicio. En este caso se formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional como incentivo, ¿no?, que le es pagado al proveedor cuando alcanza de manera muy amplia, ¿no?, el resultado esperado. El honorario fijo y la comisión de éxito, ambos pueden calcularse en base a porcentajes. Muy bien, sigamos.